En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, bienvenidos a Hablando de Negocios. Nuestro invitado de hoy es un gran hombre, un maestro, Jesús Elizondo González. Él nos va a hablar sobre las experiencias como de la mediación. Él es el creador, el propietario del Centro de Mediación Privado. Pero además tiene una historia bastante interesante que más adelante lo van a saber. Bienvenido, Maestro Jesús. Muchas gracias, Saúl. Muy emocionado por estar contigo y muy agradecido por este espacio que nos brindas para compartir estos conocimientos en tu audiencia. Gracias. Pues el maestro Jesús Elizondo González, él es licenciado en Administración del TEC. También cursó una maestría en el IPADE a nivel AD2. Tiene un buen número de cursos, diplomados, talleres, conferencias sobre la mediación en 5 diferentes países, en 3 continentes. Pero esto es una etapa de su vida. Anteriormente, por 32 años, fue un empresario exitoso en el comercio de los granos, también en el despepite de algodón. Justamente en el 2002 se reinventa e inicia en este interesante camino como mediador. Pues vamos a iniciarla. Vamos a preguntarte pues sobre toda esa interesante y larga vida que has tenido con un hombre de muchos éxitos en diferentes ambientes. ¿Cómo definiría la mediación y qué la distingue de otros métodos para resolver conflictos? Muy interesante tu pregunta, Saúl. La mediación, y pónganme atención los que nos están escuchando, es un proceso centrado en el amor, en la verdad, en la justicia y en la libertad. El proceso de mediación, dirigido por un mediador profesional. Ese proceso de mediación, dirigido por un mediador profesional certificado, facilita el mutuo entendimiento entre los seres humanos. Cierto. Esa es la mediación. Claro, una vez que se comprenden las dos partes que están en conflicto, el mediador apoya con un montón de herramientas, ya las platicaremos, y estrategias técnicas y microtécnicas, para que entre ellos encuentren la solución de su conflicto de manera pacífica. Cierto. Eso es la mediación. ¿Qué tipos de conflictos son más adecuados para ser resueltos a través de la mediación, Jesús? Miren, si yo le preguntara a Saúl cuál es el territorio de trabajo de un arquitecto, probablemente me contestarías, pues construir casas bonitas. Cierto. Y te puedo repasar varias profesiones. Y si te pregunto, ¿cuál es el territorio de la profesión del mediador? La respuesta es el conflicto. Ese es la arena donde se desempeña el mediador o la mediadora, porque también hay mediadoras, mujeres muy poderosas, muy eficaces. Entonces, el territorio de los mediadores o de la mediación mundial, porque esto es un movimiento, es una idea de todos los países, no es una ocurrencia de alguien,
sino en todo el planeta Tierra ya existe mediación profesional. Entonces, el territorio, digamos, especializado para la mediación es el conflicto. Ese es el territorio. Ya. ¿Qué tipo de conflictos? Absolutamente todos, y lo voy a repetir. Todos los conflictos de todas las actividades humanas, en todas las ramas de actividad, que familiar, civil, mercantil, penal, laboral, etc. En todas esas partes cabe perfectamente la mediación profesional. Ya. Qué bien, cierto. ¿Qué tan accesible es la mediación para los ciudadanos comunes en comparación con el sistema judicial tradicional? Bueno, esta es una pregunta crucial. Es muy difícil diseñar un sistema más sencillo y más barato para que la humanidad encuentre los senderos, los caminos, las veredas para llegar a la paz. Sí. Quiero responderte directamente que es muy fácil para todo ciudadano de todas las edades, muy fácil acceder a la mediación. Cierto. Qué bien. ¿Y qué papel juegan los centros de mediación privados en la promoción de este método? Se conoce poco, me da la impresión, ¿no? Sí, tienes razón. Se conoce poco y probablemente la audiencia se pregunte, ¿por qué se conoce poco si es tan buena? Sí. Aquí algo no está en su lugar. Y es correcto. Lo que no está en su lugar, fíjense bien lo que les voy a decir, son los poderes judiciales. Y todos sabemos que ahorita en México traemos una polémica importante. Cierto. Porque la parte política quiere que haya una reforma judicial y los judiciales tradicionales se oponen. Sí. Pero miren, muy rápido lo voy a decir, sobre todo para el público mexicano, pero hay su equivalente en el resto de los países. Hay dos reglas o dos leyes o dos reglamentos muy puntuales. En México, el artículo 17 de la Constitución mexicana, párrafo 5, que ordena a los judiciales o a los jueces que fomenten la mediación, que la promuevan la mediación, que la privilegien la mediación sobre el litigio tradicional. Ya. Saúl, No se promueve. no lo hacen. Cierto. Todos los juzgadores están obligados por la Constitución. Pero ahora otra buena noticia. Pónganme atención. En enero de este año ya se publicó la Ley General de Mediación Qué bien. en México. Es Ley General de Mecanismos Alternativos para la solución de conflictos. Términos sencillos, la Ley de Mediación, para que lo entienda todo el mundo, en el que también en el artículo 19, fracción sexta, obliga necesariamente a que los juzgadores, no los abogados, los juzgadores deben de promover, de difundir y de publicar y de recomendar la mediación. Ya. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Ahí se las dejo. A lo mejor en una de las siguientes preguntas que por ahí tienes. Por aquí va a salir. Va a salir. Pero la respuesta del por qué no se conoce es porque los juzgadores no quieren que se conozca. Ya. O lo digo más fuerte o más directo. No les conviene entender que la mediación tiene mejor camino de acceso a la justicia que el litigio tradicional. Cierto. Bien. Qué interesantes palabras. Gracias. ¿Cómo puede una persona incorporar la mediación en su vida cotidiana para resolver desacuerdos, pues digamos, menores? Lo primero que les quiero decir es que hay muy poca cultura, Saúl, de cómo manejar los conflictos.
Para esto debo aclarar, para que tengan muy bien entendido. Un conflicto se define cuando la intolerancia te lleva al deseo de utilizar las violencias. Lo voy a repetir, porque es clave que lo entiendan. Tú no tienes conflicto si no traes deseo de usar violencias. Tendrás diferencias, tendrás roces, tendrás problemas, pero no son conflictos. Cierto. El conflicto es cuando ya tu intolerancia dice, espérame tantito, o cambias, o golpeo la mesa, subes el tono de voz, o quiebras un objeto, en fin. Cuando ya entra las violencias para resolver las intolerancias, ahí estamos en un conflicto. Entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos esos conflictos? ¿Cómo los transformamos? El conflicto puede ser una noticia buena o mala. No siempre es mala la noticia el que tú vivas en un conflicto. El conflicto, ya lo veremos a lo mejor más adelantito, es una entidad viva que tiene los 5 ciclos de vida que tienen todos los organismos vivos, que nace, crece, etc. Ahorita entramos ahí, pero el punto es que no tenemos la cultura de cómo manejar esos conflictos. Sabemos pelearnos muy bien, pero no sabemos reconciliarnos muy bien. Ahí es en donde se justifica el nacimiento de la carrera, porque ya es una carrera profesional, de la mediación profesional. Bien. ¿Cómo relacionas los conceptos justicia, paz blanca, paz morada y paz mundial en la mediación, Jesús? Qué pregunta tan interesante. La justicia es, fíjense bien, les dije que la mediación está centrada en el amor, en la verdad, en la justicia y en la libertad. Todos los autores del mundo, de alguna manera, tienen esos 4 pilares: amor, verdad, justicia y libertad. El secreto de eso es el orden. Pero la pregunta es la justicia. Si ustedes preguntan en los poderes judiciales qué se entiende por justicia, y la mayoría, no es una definición universal, pero la mayoría te dice darle a cada quien lo que le corresponda. Cierto. Concepto de Platón, que yo tengo pendiente un cafecito con Platón cuando nos lleguen los tiempos. Porque si bien nos dio ese concepto valioso, no nos dijo cómo. Sí. ¿Según quién? Y eso dio lugar a que se creara todo un sistema judicial que complazca al que esté en el poder. Eso viene desde Roma, que cuando conquistó Grecia, pues se trajo esa sabiduría a Roma, y Roma pues desde ahí empezó ese criterio con el derecho latino, pues bueno, darle a cada quien lo que le corresponda. ¿Según quién? Pues según un juez. ¿Y ese juez quién lo nombra? Pues el que está arriba, que eso viene desde Moisés. Moisés, cuando baja con las 10 reglitas del juego que todos conocemos en el Sinaí, pues su pueblo empezó a decir, oye, Moisés, pues hizo esto y lo otro, pues ¿cuál de los 10 violó? Para las pocas semanas, Moisés estaba abrumado, juzgando como juez. Entonces, fue el primero que fue a derivar su trabajo como juez. Cierto. Pero contestando a tu pregunta, ¿cómo está la justicia con la paz morada y blanca y la paz mundial? Qué interesante pregunta, porque hay otro concepto de justicia, que tú lo ves aquí con tus muchachos y en tus negocios, que viene de origen también desde Platón, que son los estoicos, que son coetáneos de Platón. Hay unos 30 o 45 años de distancia entre uno y otro. Pero ¿qué dicen los estoicos sobre cómo entienden la justicia? Es, si tú estás de acuerdo con lo que estás intercambiando de bienes y servicios con la otra parte, ¿están de acuerdo? ¿Es justo? Eso es lo justo. Entonces hay 2 conceptos: darle a cada quien lo suyo, o
lo que las partes crean que es justo, eso es lo justo. Bueno, la mediación aquí es donde trabaja, en este concepto de justicia, no en este. Aquí está centrado en la ley, para eso están los jueces, los abogados, que ahorita doy un comentario sobre los abogados, pero los mediadores nos metemos a este concepto de justicia. Según tú, ¿cuál es lo justo para resolver tu conflicto? Y empezamos a platicarlo. Ya luego te diré cómo le hacemos, pero este es el concepto de justicia. La paz morada y blanca, este es el que vale en mediación, ¿eh? Según tú, ¿cómo es justo para que tu pareja, a la hora de separarte o divorciarte, se lleve lo que, según tú, es justo? Y luego vamos con tu pareja y hacemos lo mismo y los vamos conduciendo hasta que llegan a la justicia. Pero respondiéndote rápido, porque creo que ahí vienen otras preguntas. La paz morada y la paz blanca, maravilloso ese concepto tan importante, sobre todo hoy que está el mundo que todos conocemos, con Rusia, Ucrania, Israel, etc. Cierto. Es la paz morada. En mediación decimos, es farsante, es simulada. ¿Qué es eso de paz morada? Ahora la paz tiene colores. No, la paz no tiene colores. Le ponemos para que entiendas el concepto. Ahí va. Una cosa es estar quieto, en silencio, coercionado, y otra cosa es estar en paz. Claro que sí. Cuando estás quieto, los autores que siguen a Johan Galt, un gran personaje noruego que acaba de morir, dice, eso es paz negativa, porque no hay guerra, no hay violencia, pues estás en paz. Negativa, pero es paz. Nosotros los mediadores decimos, no merece el tema, el título de paz. ¿Por qué? Porque esa paz deriva del miedo y de las armas. Estoy quieto porque me golpeas. Viene desde la educación de la chancla y el cinto, desde niños. Cuando le dice, mujer ya, o pareja ya están los hijos en paz, no están en paz, están quietos, porque trae la amenaza. Eso está muy estudiado y está muy claro que hay personas interesadas en que el mundo esté engañado con eso. Ah, ¿quieres estar quieto y en paz? Pues cómprame la pistola. Y además las municiones. Y luego no para ahí, sino quiero que las uses para que haya paz. Y si las usas, pues hay dinero. Claro. Y mi empresa que fabrica armas y municiones, pues está rentable. Entonces, los mediadores que estamos metidos en esto y que estudiamos esto y sabemos esto a fondo, y ahorita te contesto cómo impacta en la paz mundial. Fíjate, decimos, ¿por qué morada? Porque si tú crees que esa es la paz que debes de enseñar en tu casa, mañana van a traer el ojo morado creyendo que es paz, cuando lo único que hace ese tipo de paz es postergar la violencia. O sea, vuelve a aparecer la violencia más adelante. Está así de ejemplo la historia de la humanidad. No me voy a meter ahí porque es muy fácil llegar a eso. O si quieren, nada más vean el Acuerdo de Versalles de la Primera Guerra Mundial, que en realidad fue una guerra, no hay Primera y Segunda Guerra, es una Primera Guerra Mundial de 30 años de duración. Porque quisieron la paz morada y eso fue lo que sucedió. Paso rápido, la paz blanca no es la que deriva del miedo ni de las armas. La paz blanca deriva de la justicia y del mutuo entendimiento. Esa es la paz blanca la que promueve la mediación. Entonces, en mediación cada rato estamos diciendo la cultura de paz, pues por eso, explícala, ¿cuál paz estás hablando? No sea la paz morada, y es más, dilo, no vamos a promover la paz morada, porque eso es lo único que provoca, es más violencia en el futuro. Lo que promovemos los mediadores y las mediadoras es la paz blanca. Concluyo con la paz mundial. Que traen
la cultura de la paz morada. Nada más voy a decir esto, porque es un tema amplísimo y sabemos que tenemos limitaciones. Pero ahí va, rapidito. La ONU, que tiene el 90% de los países agrupados, de 200, en números redondos, más o menos 192 países pertenecen a la ONU. Está organizada por comisiones. Acabamos de conocer la Comisión de la Salud con el COVID-19 y te recomienda cosas que son buenas para el mundo. Pero en el tema de la paz mundial, está organizado con 15 países, la ONU. 15 países. Cierto. Pero de los 15, hay 5 permanentes y 10 que duran 2 años. México acaba de terminar, se quita de la silla y vuelve a otro. Pero los 5 permanentes, ¿quiénes crees que son? 5 países permanentes que están en la Comisión de Seguridad, que son los que ven las guerras. Bueno, pues son los 5 principales fabricantes de armas y municiones en el mundo. Cierto. ¿Cómo está el mundo? Ahí la dejo. Muy bien. ¿Qué opinas sobre la regulación y certificación de mediadores en México? ¿Es suficiente? No es suficiente. Gracias a esta nueva ley que les expliqué que nació o se publicó en enero de este año, ya se regularizó en 120 horas. Quiere decir, si tú quieres ser mediador, lo puedes hacer. Tienes que tomar un curso, aprobar un examen teórico-práctico en el Poder Judicial, y entonces el Poder Judicial te da una certificación que te dice: Saúl Castillo es mediador certificado, porque ya vi que sí sabe. Entonces, sí, ya se estandarizó en 120 horas, pero concluyo diciendo que hay 6 ciencias que participan en la mediación que son muy dinámicas. La legal o las leyes, la psicología, la filosofía, religiones, éticas, etc. Y estas ciencias son muy dinámicas, cambian mucho todos los días. Entonces el mediador, además de recibir 120 horas de capacitación, debe estar permanentemente capacitándose para poder ayudar a la gente a que solucione sus conflictos. Bien. Precisamente la mediación puede ser una forma de reducir la carga judicial en tantos conflictos que ahí están amontonados o olvidados, ¿verdad? Pero que están vivos finalmente, a la gente los padece. ¿La mediación sería un medio mejor? Sí y no. Lo voy a decir muy rápido, ¿eh? Mire, en México tenemos 130 millones de habitantes. Muy rápido. Más o menos 100 tenemos acceso, porque quitan los niños o los muy jóvenes o los muy viejitos y quedamos más o menos 100. ¿Saben ustedes cuántos de esos 100 millones de habitantes van y hacen su demanda, su denuncia a los poderes judiciales? 2.2 millones de denuncias y demandas por año. Los 100 millones de mexicanos. Pregunto, ¿los 97 millones restantes viven en paz? Pues, ¿cómo? No es cierto. Y para acabarla, los poderes judiciales no atienden a los 100, atienden nada más a 19. Es decir, no se da servicio a toda la población mexicana. Se da nada más 19 de cada 100 mexicanos tienen acceso por costo, por distancia, por cultura, por lo que tú quieras. Pero no, el sistema judicial no llega. No llega. Entonces, bueno, surge la mediación ante tanta cosa, pero no para desahogar. Fíjense bien. Sí desahoga, por supuesto que sí desahoga, pero es muy poquito. Dicho de otra manera, bueno, ahorita vamos a ver la otra pregunta, pero viene, los poderes judiciales es muy poquito lo que ayudan para resolver los conflictos. Por eso están las calles llenas de violencias, porque el principal producto de la justicia es la paz. Cierto. Si no hay justicia, no hay paz. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Hay paz o no? Más aún, ¿cuál es la sensación de que se están disminuyendo las violencias o están aumentando? ¿O están estables? Donde cualquiera que pregunte,
En cualquier escenario que pregunto, siempre tienen la sensación de que están aumentando. Así es. Bueno, el problema es la justicia. Porque Sí. la justicia, cuando no hay, aparecen las violencias. Cierto, claro que sí. La mediación pudiera propagarse más, o sea, debería de estar en todas las partes de nuestro país y sería mucho más económico y menos conflictos se cederían, ¿verdad? Bueno, Bien. para completar tu idea, tienes razón. Nos cuesta 85,000 millones de pesos por año, nada más la parte federal, sin contar los poderes judiciales del Estado y del municipio. Sí. Nada más lo federal te cuesta 5,000 millones de dólares, más o menos, ya ves que cambian, ¿no? Sí. 5,000 millones de dólares es lo que te cuesta. Si la mediación fuera aceptada abiertamente y los juzgadores la aceptaran y la promovieran de acuerdo con la ley, no habría necesidad de abrir un solo tribunal más, y la mediación daría servicio, la mediación privada, porque hay mediación privada y pública, Cierto. a los 100 millones de habitantes. O sea, cubriríamos con modelos que conducen a la justicia a toda la población completa, sin menoscabo del presupuesto federal. Fíjate qué interesante. Jesús, ¿qué te motivó a fundar el Centro de Mediación Privada y cuál ha sido el mayor reto desde su creación? Ya nos ha dado muchos conceptos, pero podríamos... Mire, les voy a confiar algo personal. Yo nací en una familia hermosa, con unos padres ejemplares, el hombre y la mujer, de quien pues, el mérito es del que nos inventó ahí arriba y nos depositó en esa maravillosa familia. Mi padre, un empresario muy ejemplar en su honradez y en su vocación. Yo soy el octavo de 12, Saúl. En una familia de 12. Mi madre fue una profesional de la familia, hermosísima en todo sentido, Siendo empresario, mi padre hubo mucha cultura de empresariar. Y entonces, pues bueno, estudié administración de empresas, como bien dijiste, y me dediqué a ser empresario de bienes y servicios, de compra-venta de granos, como explicaste. Cierto. Pero tuve un problema. A la hora de desempeñarme decían, bueno, muy bien, ya compramos todas estas toneladas de grano, ya las vendimos, ya las cobramos, ya pagamos, me sobró esto, muy bien, pues cambiamos de carro, o hacemos el viaje, o pagamos las matrículas de la escuela, ¿y qué más? ¿Qué sigue? Yo dejaba muchas cosas aquí en mi mente y en mi corazón sin utilizar. Ya. Entonces hice un cambio. A mis 54 años, en el 2002, para que saquen cuentas, decidí y encontré la manera de hacer negociaciones muy complejas para retirarme de esa rama del empresariaje e iniciar una rama en donde fuera empresario de servicios de mediación. Cierto. ¿Por qué? Porque pues a la hora de estudiar en qué me reinvento y qué hace falta, qué se puede mejorar, pues ahí encontré ese nicho. Y bueno, tengo una historia que más adelantito te la explico, pero eso fue lo que me motivó a fundar el Centro de Mediación para ofrecer los servicios profesionales de alto nivel de calidad. Y lo conseguimos. Qué bien. Así es como está el Centro de Mediación. ¿Y cuáles son los casos más comunes que llegan a tu centro y qué porcentaje se resuelve favorablemente o exitosamente, vamos a decirlo? ¿Para ti qué es exitoso, Saúl? Bueno, pues que en este caso de los conflictos
pues quitarte un conflicto, quitarte un problema, ¿verdad? Para hacer otras cosas productivas, ¿no? La cantidad de conflictos y su clasificación es semejante a cómo entran en un despacho de abogados. O sea, por ramas, que son familiar, civil, mercantil, penal, laboral, administrativo, cuando se trata de pelearte contra el gobierno. Pero entran en la misma proporción. O sea, 60% son familiares, divorcios, testamentos, empresas familia, hay mucho de eso. También hay civiles, mercantiles y de todo. Nuestra especialidad, o donde nos sentimos más cómodos, es en las empresas familias. Porque pues de ahí nos desempeñamos, conocimos desde niños todas las problemáticas que generan los conflictos y bueno, también el poquito mercado, porque el mercado es inexperto en estos temas, pero el poquito que ya conoce o que han viajado a otros países un poco más adelantados en mediación, y ahí nos identifican y nos llevan casos y ahí estamos. El porcentaje de resolución, espero no sonar, ¿cómo se dice? Pues, no más lo que sucede. No más lo que es. Estamos arriba del promedio mundial. El promedio mundial es 81% de los casos que llegan con los mediadores se resuelven. Hay diferencias en las geografías, un poquito más 83 en un lado, 74 en otro, pero el promedio mundial es 81%. El nuestro es mucho más alto que eso. Ah, qué bien. Y lo importante no es tanto el porcentaje que se resuelve, casi todos se resuelven, porque es muy buena la mediación en todos los conflictos. Escúchenmelo bien, todos los conflictos, no hay un solo conflicto humano que no se pueda resolver por mediación, ni uno solo. Ah, qué bien. El requisito único para ir a mediación es que las dos partes lo deseen, que no siempre se da. Uno quiere ir, el otro no. Pero si los dos quieren ir, no hay conflicto que no pueda ser resuelto en mediación. Bueno, la ventaja enorme de esto no es el porcentaje que llegan 10 conflictos, se resolvieron 9, babas, qué bien, un aplauso. No. Es la calidad de los acuerdos con los que llegas en mediación. Esa es la verdadera bondad de la mediación, la calidad de los acuerdos. Cierto. Porque la pregunta sería, ¿cuántos de los acuerdos que fueron a mediación se cumplen? Sí. Contra cuántas sentencias que dictan los juzgadores en el litigio tradicional se cumplen. Ese es el tema. En mediación tiene el 97% se cumplen. No tienes que ir a remediación o no tienes que regresar al tribunal. Es una excepción ahí. Qué bien. Eso es lo importante de la mediación, la calidad de los acuerdos. Cierto. ¿Por qué? Porque el mediador entra al corazón y a la mente de las partes para que ellos saquen lo que traen y les ayude a que ellos decidan cómo les gustaría llegar al acuerdo que resuelve el conflicto. Cuando se llega, pues se cumple porque resuelven las necesidades y los intereses y los deseos y las preocupaciones de las partes. Se convencieron. Se convencieron. ¿Por qué? Porque ellos diseñaron el acuerdo gracias a la ayuda del mediador. Que por cierto, y concluyo la respuesta, no es sano que pongan al mediador como el héroe, porque no lo es. Los verdaderos héroes son las partes que tuvieron la valentía de acudir a mediación para resolver sus conflictos. Ellos son los héroes, no el mediador. Cierto. Qué bien. ¿Y qué capacidades deben tener los mediadores y qué habilidades consideras, indispensables para ser un buen mediador? Mira, hay 34 herramientas y técnicas diseñadas para los mediadores, pero voy a decir 2. Si te interesa dedicarte o cuando menos conocer
lo que un mediador necesita para para que tú mejores tu proyecto de vida y tu calidad de vida. Enfócate en estas dos. Estas dos. Ser comprensivo. Encierra mucho esa frase. Ser comprensivo. Para ser comprensivo necesitas saber escuchar, necesitas saber de muchas cosas, estar actualizado en todo lo que está pasando en el globo terráqueo para que puedas ser comprensivo. Segundo, dedícate a saber explicar. Miren, el ser humano vale no por lo que sabe, ni por la cultura que tiene. El ser humano vale lo que sabe explicar. Cierto. Tú puedes ser un experto en lo que tú quieras, pero si no sabes cómo, ¿de qué sirve? Claro. Entonces, el mediador recibe las respuestas a las 3 preguntas básicas de la mediación, que es, el mediador se presenta y dice, a ver, las 3 preguntas, la primera, ¿qué pasó? La segunda, ¿por qué estás enojado? Y la tercera, ¿cómo te gustaría el arreglo? En la parte A le contesta y luego pues va con la parte B. Y hace las 3 mismas preguntas. Una vez que tiene las narrativas de ambas, pues sabe de qué animal estamos hablando. Sí. Entonces, tiene que ayudar a comunicar la parte A con la parte B. Y si no sabe explicar, no va a ser una buena mediación. Y una mala mediación hace mucho daño, ¿eh? Ojo. Claro. Entonces, tiene que el mediador que recoger lo que trae en su cabeza y en su corazón, la parte A, que es generalmente, las nombramos así, el primero que llega a la mediación. Ya el mediador sabe cómo le gustaría el acuerdo a la parte A. Ahora hay que explicárselo de la mejor manera a la parte B, pero viendo si es auditivo, visual o kinestésico, porque cada uno tiene su lenguaje especializado que el mediador detecta. Yeah. Y entonces sí, la parte B ya entiende cuál es la preocupación o la molestia de la parte A. Recoge el mediador la respuesta y se la lleva a la parte A. Pero si no la sabe explicar. Es importante. Entonces, primero, ser comprensivo y segundo, saber explicar. Cierto. No, te puedo platicar toda la tarde si gustas, cada una de las herramientas. Algunas las hemos inventado nosotros, las hemos aportado. Si quieres, no sé si tengas esa pregunta, pero te digo 2 de ellas o me espero a que llegues. No, a ver, adelante. Sí. Ahí van 2 de ellas. Una, rápidamente creamos un metamodelo de negociación. Modelo Harvard, que es el más conocido, más referenciado, pues tiene 4 recetas de cocina. Ajá. Que separar el problema de las personas, que usar criterios objetivos, que pienses en ganar y que te mentalices para el cierre y cosas así. Cierto. Nosotros dijimos, el mediador tiene que saber negociar. Mira, ¿tú te acuerdas allá en Antiguo Morelos? Cuando ibas al cine de niño, pues había quien te guiaba con la lamparita para que te sentaras. Sí. Eso es lo que hace un mediador tomando de la mano a las 2 partes en una negociación. Pero si esa señorita que te guiaba en las butacas no conoce las butacas, pues ¿cómo te va a guiar? Cierto. Aunque lleve la luz. Aquí el mediador tiene que entender las 11 subsistemas que tiene una negociación. Desde crear confianza, desde construir un carácter, desde estudiar la proxemia, desde ver qué tipo de argumentaciones hay que utilizar, porque hay 3 grupos de argumentos centrados en principios, o coercitivos, o utilitarios. ¿Cuál de esos hay que? Porque los 3 entran en cada decisión de un ser humano. Y luego hay 7 cositas más, que la información, la comunicación, que los intereses subyacentes, alternativas, opciones, principios y valores, y luego el cierre. Bueno, es una herramienta que ayuda para el mediador ir guiando a los mediantes.
mediantes. Que hay mediables, mediantes y mediados. Es cierto. ¿Cuál ha sido el caso de mediación más memorable en tu trayectoria y qué aprendiste de él, Jesús? Lo primero que aprendí, y ahorita digo el caso, Ajá. porque estoy autorizado a darlo. Acuérdense que la mediación mundial tiene diferentes características de acuerdo a cada país y de acuerdo al derecho que haya sido influido, como el derecho anglosajón o el latino. Uh-huh. Pero hay 4 características que une a todo el planeta en la mediación. La primera, el ser neutral, es decir, el mediador no debe interesarse en las cosas que están en controversia. Segundo, ser imparcial, no debe inclinarse por una parte en perjuicio de la otra. Tiene que beneficiar a las dos partes constantemente. Ser confidente, y esto es muy fuerte, porque solo debes de comunicar lo que te pidan que comuniques. Claro. Y el no expresar tu juicio, quiere decir, no adoptes el rol de juez, no eres juez, el mediador no juzga. Sí. Es muy importante eso, porque cuando la parte cree que tú vas a juzgar y vas a decir quién tiene la razón y quién no, cambian las narrativas. Cierto. Entonces, estas 4 características son universales. En todo, vamos a decir, todo el mundo las tiene. Algunos países tienen más capacidad, más horas de capacitación que otras y así, ¿verdad? Pero cierto. Justamente estaba en el 2002, reinventándome, en el modo mental de reinventándome para qué soy bueno. Uh-huh. Y voy a platicar con un compadre que le digo, oye, después de platicar un rato, le digo, pues, te noto, un compadre muy agradable, muy bromista. Te noto serio, te noto tenso, ¿qué traes? Y me dice, pues sí, tienes razón, ando embroncado. Y me platica el caso. Y le digo, oye, pues qué tristeza que anden ustedes en conflicto, 51 inversionistas muy conocidos, inversionistas de Atlanta. Así se conoció el caso en mi ciudad, muy mediático, muy famoso el caso. Y habían hecho una estrategia legal que no les gustó, pero pues tenían que someterse al criterio legal de sus abogados. Te estoy contestando la pregunta del caso más importante. Sí. Un memorable. Más memorable. Contra una familia muy estimada y muy querida. Y oye, pues qué tristeza, yo los conozco a todos y pues Chihuahua, qué lástima, ¿no? ¿Cómo que conoces a la otra parte? Pues sí, es amigo mío, no es mi íntimo amigo, o sí, pero pues tenemos buena ley de amistad. Oye, pues entonces tú nos puedes ayudar a convencerlo, porque fíjate que le proponemos y pues nos dice que no, y en fin. Y dije, pues deja ver. Pues, ¿y cuánto nos cobras si le entras? Me dice mi compadre. Y le digo, pues no sé, nunca lo he hecho. 2002, yo tenía 54 años y él me estaba pidiendo que les ayudara pues, a resolver ese conflicto entre dos partes, 51 empresarios y 12 acá de este lado. Entonces, estaba complicado. Ya llevaban 11 años peleando en tribunales con tres litigios y 2 penales, y etcétera. O sea, muy agarrados. Habían invertido $19 millones. Wow. Y ya valía la inversión 78. O sea, no era un problema de fracaso en los negocios, era un problema de lucha de egos ahí. Yeah. Bueno, ese caso, le dije, pues déjame ver, ¿cuánto nos cobra? Le dije, pues no sé, a lo mejor si se trata de tomarnos un par de cafés con uno y un par de cafés con otro, pues hasta yo les pago por la honra que me dan de ayudarles. No, compadre, me dice, no son 2 cafés, estamos bien agarrados. Dije, bueno, pues lo único que sé es que los que hayan hecho negocios conmigo
yo siempre he tenido esa filosofía de que primero veo que les vaya bien y después veré que me vaya bien. Y hasta ahorita nadie le ha ido mal conmigo. Entonces lo que podríamos hacer pues es echar las calabazas a la carreta y a la hora que rueda la carreta se van acomodando las calabazas. En la confianza de que vamos a hacer un buen acuerdo. Bueno, 9 meses, Saúl, 9 meses, 9 días después de esa plática, se resolvió el conflicto con con la actuación heroica de ellos, pero yo ahí participé y ahí conocí la mediación. Con la mediación. Qué bien. Ese es el caso más significativo porque yo estaba reinventándome, ¿a qué me voy a dedicar? Y cuando estás en ese modo, tienes que tener 2 cosas. Uno, ser bueno y que te guste. Claro. Bien. Y bueno, pues a partir de ahí no se ha parado la cola de clientes y ahí estoy. Oye, Jesús, vamos a cambiar un poco de tema, pero tú eres un gran aficionado y fuiste un gran directivo del equipo de fútbol Rayados. Y estamos viviendo una época, pues, de mucha euforia. ¿Por qué? Porque hay un enfrentamiento ahora, se van a definir, va a haber definiciones de quién es el campeón de esta temporada. Como presidente, como expresidente de los Rayados en la época de los 90, 91, ¿qué recuerdas de esa etapa? ¿Qué nos puedes comentar? Fue un premio de mi buen Dios que me permitió llegar a esa silla. Miren, si ustedes dijeran, tráeme a los mil neoloneses que hayan corrido detrás de un balón por kilómetros, por decir, los 1000 que más han recorrido, yo creo que yo estaría dentro de ese grupo. Fue un deporte que me fascinó, lo practiqué muchísimo en toda mi vida, hasta pues hace 8 años que me retiré. O sea, jugué mucho soccer. Cierto. Y pues conociendo el deporte, me aficioné a los Rayados, iba al estadio, etcétera, y luego pues tuve el privilegio de pertenecer al consejo de una institución en ese entonces muy exitosa que se llamó Abaco. Ah, cierto. Que estando ahí, en ese consejo, se dio la oportunidad de que me pidieran que yo presidiera los Rayados. O sea, para mí fue un privilegio que una institución muy prestigiada, muy exitosa, me pidiera ese favor, por decirlo así, o esa misión, ¿verdad? Cierto. Y así es como llegué a la silla de los Rayados. Y tuve la suerte, la virtud de que me rodeé de gente muy competente, muy buena. Un don Fernando Arredondo que me ayudó mucho en la directiva. Un Pedro García como director técnico. Lo que hoy es De Michelis, para mí fue... Pero lo interesante es que contraté a algunos jugadores para afinar lo que el señor Jaime Rivero Santos me pasó como presidente. El anterior fue Jaime Rivero y cuando me pasa el equipo, pues me pasa un equipazo. Un trabuco muy bien armado por él. Pero, perdón, a mí me tocó dar unos afines. Contraté a Carlos Hermosillo, hoy un comentarista muy, muy famoso, o muy bien reconocido. Manuel Negrete, de los jugadores mexicanos más queridos, por aquel también ese golazo que metió en el Mundial, que hoy la FIFA lo clasifica como el mejor gol. Cierto. Y traje a Alejandro Isis, un chileno precioso también, un jugador muy fino, y Teodoro Orozco, para reforzar la defensa lateral. Bueno, son pequeños toques, si tú quieres, pero fueron exitosos, Samuel. La planadora de ahí, le llamaban a la afición y la reconoce, ¿no? Como que eres el creador de esa aplanadora. Sí me reconocen como el creador de la aplanadora los principales periodistas de aquella época, porque pues rompimos todos los récords positivos en el estadio tecnológico. Goles a favor, puntos ganados,
asistencia en el estadio, en fin, un montón de cosas maravillosas que se logró, aunque no se logró el campeonato, pero para muchos se alcanzó la gloria deportiva con tantos récords rotos o superados, ¿no? Cierto, qué bien. Era un equipazo de primerísimo nivel. Cierto. Qué bien, pues, ¿consideras que el deporte es importante para toda la población, o sea, en especial para la afición, como medio para comunicarse y resolver conflictos? Ese fue el motivo por el que acepté, mi estimado Saúl. Sí, mira. En el 90-91 empezaba el flagelo, le decíamos, del pandillerismo y la drogadicción. Empezaba, ahorita está tremendo, pero ahí empezaba. Y yo tenía la certeza de que el fútbol profesional es una herramienta muy poderosa para meter cambios, o sea, para publicitar, o sea, y para transmitir principios y valores. Entonces, sí ayuda de una manera excepcionalmente poderosa. Más aún, la educación de un niño con deporte es mucho mejor que sin deporte. Sí, ¿verdad? El deporte te da esa capacidad de manejar el éxito y el fracaso. Que la vida, el camino que tú escojas, como te venga la vida, cualquier camino que tú elijas en tu filosofía, tendrá flores y espinas. El que sea. Algunas más, algunos menos, algunos se adoptan más a tu manera de ser y de pensar y de tus dones. Pero el deporte ayuda a que transites por el camino que tú hayas escogido para tu proyecto de vida, pues aportando muchas cosas, muchos valores, muchos principios, muchas herramientas para incluso la interacción social. Es muy importante el deporte, cualquiera que escojas, el que sea. Cierto. El fútbol tiene mucho más que otros deportes, por eso la popularidad en el mundo. No hay un deporte que se practique ni que se vea más que el fútbol soccer en todo el planeta. Y no se ve que la humanidad vaya a inventar un deporte diferente a que le quite la popularidad al fútbol soccer. Cierto. Entonces, en síntesis, esa fue lo que me motivó a ayudar a esa institución financiera que me invitó a la presidencia y pues yo digo que es el de arriba el que nos bendijo para que el equipo funcionara como funcionó. Sí. La mayoría de las veces no funcionan. Llegan jugadores nuevos y no se adaptan, y no se acoplan, y se enferman, y se lesionan, etc. Sí. Acá todo funcionó muy bien y qué bueno. Se prendió la ciudad en una rayadomanía increíble. Para mí fue una experiencia muy fuerte, muy positiva, muy emotiva, que me hace sentir muy bien, muy orgulloso y le tengo un cariño y un amor especial a esa institución porque sí hace mucho bien fuera de la cancha. Sí, ¿verdad? Y ahora tenemos el privilegio, con esto termino la respuesta, de que los dos equipos profesionales están poseídos, son propietarios de dos empresas importantes, Cemex en Tigres y FEMSA en Rayados, que pues sí son solventes y sí hacen muchas cosas fuera de la cancha en ayudar a muchas gentes de muchas maneras. Muy bien. Gracias, Jesús. Ese se me hace que va a ser tema para otra entrevista, que programemos en el futuro otra entrevista. Para concluir, que ya el tiempo nos va ganando, nos faltó algo que citáramos en el asunto de la mediación. Pues yo esperaría que esto fuera, como decías, que se necesita, que fuera más popular, que se practicara en todos los rincones de nuestro país. Esa es una idea que yo tengo, pero ¿cuál es tu idea? Sería la mejor noticia para la humanidad. Fíjate, la mediación es un tema
que le debe interesar desde los niños pequeños hasta el anciano más longevo. Es decir, si estuviéramos hablando de problemas del corazón, pues nada más a los que traen problemas del corazón, o problemas de la vista, o problemas de... No, hablar de mediación es hablar de caminos a la justicia que implica a toda la población del mundo. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Es una metodología que ya está, fíjate bien, en las leyes. Mira, sí, tú eres rotario. Cierto. Tiene una filosofía maravillosa, los rotarios, ejemplar. Sí. Pero lanza una filosofía tuya e intenta que sea una ley y verás de lo que te estoy diciendo. Es bien difícil. Aunque sea muy buena y muy generosa tu sugerencia, pues hay gente que se opone. O no le caes bien cómo lo propusiste. Acuérdate que dije que si no sabes explicar. Sí, ¿verdad? Entonces, pues hay un cuerpo de diputados que son los que fabrican las leyes. Y si no sabes vender bien tu idea, no sale ley. Entonces, lo que me queda por decir en temas de mediación es que toda la humanidad debe de enfocarse en que haya leyes que promuevan la mediación. Porque eso te garantiza que va a haber buena justicia, y si hay buena justicia, va a haber paz. Cierto. Mira, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo tu audiencia, cómo imagina el mundo que va a disminuir la violencia? A ver, ¿cómo? No hay manera. No hay. O sea, con esto acabo, se corrieron con prisa para inventar la bomba atómica. Muy bien. ¿Para qué inventas más bombas? Vamos, es que con las bombas atómicas de hoy, en 4 horas y media, desapareces un país. Pero vamos a fabricar otra que en lugar de 4 horas y media, en 3. Pues, ¿para qué? O sea, ya con eso tienes. Entonces, ¿por qué sigue la carrera armamentista? Porque hay dinero importante ahí. Entonces, es importante que no haya una buena justicia para que la gente se pelee. Pues, si no se gasta. Entonces, la mediación no es buena noticia para los bélicos. Cierto. Más aún, lo voy a decir, con esto acabo, para los violentos, que al convertirse en violentos, se muestran malos negociadores. Ahí va otra vez. Si tú no eres bueno para negociar, no le sabes, porque no te has educado para ser buen negociador, recurres fácil a la violencia. Cierto. Para conseguir lo que negociando no pudiste. Ya. Bien. La mediación te ayuda a saber negociar. Cierto. Entonces, ¿qué es lo que me faltó decir? Promuevan la mediación por donde puedan y donde quieran todo el tiempo. Y los mediadores que ya están ahí tengan una capacitación permanente. Tienen que ser lectores para estar mejorando sus técnicas, sus tácticas, sus estrategias para ayudar a la gente a prevenir y resolver sus conflictos. Cierto. Eso es. Muy bien. Gracias, Jesús. Gracias por participar en Hablando de Negocios. Amigos, gracias por seguirnos. Hoy les presentamos una entrevista que yo creo que puede marcar pues muchos aspectos de su vida. Considérenla y tengamos más de cerca ese concepto que ahora manejamos, la mediación. Nos puede ayudar mucho. ¿Cierto, Jesús?
Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Hasta pronto.